Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es El Príncipe Olvidado. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas a este canal a fin de que puedas seguir recibiendo notas como esta. Los detalles básicos de esta historia suenan como el guión de una miniserie de televisión un poco exagerada. Un príncipe real británico con aspecto de galán de cine y temperamento artístico cae en malas compañías y se engancha con las drogas duras. Lleva una vida sexual escandalosa con hombres y mujeres y se rumorea que ha engendrado varios hijos ilegítimos. Su impecable sentido del buen vestir lo convierte en un ícono de estilo. Se casa con una bella princesa europea y se convierten en los favoritos de la nación y en el brindis de la alta sociedad. Pero los asuntos bisexuales supuestamente continúan. Abandonando la Armada Real, la Royal Navy, la cual odia, se convierte en el primer Royal en trabajar desempeñándose como funcionario. Después de regresar al servicio activo en la Segunda Guerra Mundial, es asesinado antes de los 40 años en un misterioso accidente aéreo. Todos los documentos relativos al asunto han desaparecido. Las teorías de conspiración abundan. Fue eliminado por la inteligencia británica debido a sus presuntas simpatías hacia la Alemania nazi. Bienvenidos a la asombrosa historia de George o Jorge, duque de Kent, el príncipe olvidado. George Edward Alexander Edmund nació el 20 de diciembre de 1902 en York Cottage, en Sandringham, en Norfolk, el cuarto hijo del hombre que se convertiría en Jorge V, George V y su esposa Mary de Teck. A diferencia de sus hermanos, Edward, que nació en 1894, conocido como Príncipe de Gales y Duque de Windsor, que más tarde se volvería Eduardo VIII. Albert, nacido en 1895, más tarde Jorge VI, el padre de Isabel II, y Henry o Harry, nacido en 1900, más tarde Duque de Gloucester, y su única hermana, Mary, nacida en 1897, más tarde Princesa Real y Condesa de Harwood. George era eduardiano, no victoriano. Su abuelo, Eduardo VII, estaba a punto de entrar en el tercer año de su reinado de 9 años cuando George nació. Ciertamente había algo de la nueva era en él. En una familia generalmente incolora, debía probarse a sí mismo diferente en varias formas sorprendentes. Académicamente era fácilmente el más brillante de los hermanos. Después de clases particulares y escuela preparatoria, a los 13 años, como Edward y Albert, fue enviado a la Universidad Naval en preparación para una carrera en la Royal Navy. Aunque detestaba la vida naval, sobre todo porque sufría de un mareo agudo. Permaneció en la Marina Real hasta 1929. Luego ocupó brevemente puestos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, antes de mudarse al Ministerio del Interior, convirtiéndose así en el primer miembro de la familia real británica que trabajó como funcionario público. Fue, increíblemente, designado para ser inspector de fábrica. George logró un matrimonio muy exitoso con una prima segunda, la princesa Marina de Grecia y Dinamarca, a quien describió como esta criatura encantadora y elegante. El suyo fue el último matrimonio entre un hijo de un soberano británico y una princesa de una casa real extranjera. A él le gustaba su espíritu independiente y el hecho de que no se quejaba cuando conducía sus autos deportivos demasiado rápido. 7 semanas antes de casarse, el 29 de noviembre de 1934, frente a una congregación de 2,000 personas en la abadía de Westminster, seguido de un servicio ortodoxo griego en el Palacio de Buckingham, George fue nombrado Duque de Kent, Conde de St. Andrews y Barón Downpatrick. El duque y la duquesa de Kent se convirtieron en una pareja muy popular entre el público británico, y su hogar en 3 Belgrave Square, para el que diseñó la decoración interior, se convirtió en un punto focal para el público antes de la Segunda Guerra Mundial. Esa pareja deslumbrante dominó la sociedad londinense, reuniendo a su alrededor algunas de las personalidades más brillantes de las artes, entreteniendo generosamente y generando un interés en su estilo de vida que no tiene paralelo en la historia de la familia real. Esto escribió Christopher Warwick en George and Marina, el duque y la duquesa de Kent, la única biografía de este príncipe real pasado por alto hasta la fecha y que no fue autorizada por la familia real. Apuesto, algo más alto que su familia de tamaño medio y glamoroso, George era, según Warwick, el miembro más interesante, inteligente y culto de su generación. También tuvo una fascinación por las artes, el teatro y la decoración de interiores, un interés que compartió con su madre, la reina María.
Tocaba bien el piano, hablaba francés e italiano, le gustaban los autos rápidos, prefería esquiar y navegar al tiro, poseía una clara racha de narcisismo y a veces desataba un temperamento explosivo. George fue particularmente considerado con su hermano menor, el príncipe John, quien murió en 1919 a la edad de 13 años debido a la epilepsia. Sobre todo, el multifacético George también tenía un gusto peligroso por la aventura y a veces sórdida. A pesar de la diferencia de edad, George era especialmente cercano a su hermano Eduardo, el príncipe de Gales. Desde finales de la década de los 20 vivieron juntos en York House, una parte del Palacio de St. James. En el libro A King's Story, o la historia de un rey, publicado en 1951, el entonces duque de Windsor escribió: «Aunque George era 8 años y medio menor que yo, encontré en su carácter cualidades similares a las mías. Nos convertimos en más que hermanos, nos hicimos amigos cercanos». Su parentesco inusual de espíritu incluía un interés en la ropa, la vida social, la buena vida, la dudosa compañía, meterse en problemas e irritar al establishment, particularmente a su padre, el austero rey Jorge V. Desde mediados de los años 20 hasta mediados de los años 30, los solteros principescos eran árbitros de estilo y favoritos de las páginas sociales en ambos lados del Atlántico. A pesar de su propia reputación, a Eduardo parece que se le dio la tarea de frenar a su hermano. La leyenda popular dice que Edward tuvo que alejar a George de la morfina y la cocaína a finales de los años 20, después de que el príncipe más joven cayó en las garras de la famosa Kiki Preston, una socialité estadounidense conocida como la niña con la jeringa de plata. George supuestamente participó en un ménage à trois, un trío, con Jorge Ferrara, el hijo bisexual del embajador argentino en Londres. Se rumoreó que el príncipe George y Preston, Kiki, concibieron un hijo, Michael Temple Canfield, quien luego fue adoptado por el editor estadounidense Cass Canfield, el primer esposo de Lee Radziwill, hermana de Jackie Kennedy. Más tarde, Kiki Preston murió después de saltar desde la ventana de un hotel de Nueva York en 1946. Antes y después de su matrimonio con la princesa Marina, se sabía ampliamente que George tenía una serie de asuntos con ambos sexos y supuestamente estaba particularmente fascinado por una estrella de cabaret afroamericana, Florence Mills. Entre sus amantes más conocidos se encontraban supuestamente la estrella musical inglesa Jessie Matthews, la heredera bancaria Poppy Baring, la socialité Ethel Margaret Wingham, más tarde la escandalosa duquesa de Argyll, y la novelista romántica Barbara Cartland, quien había alegado que era el padre de su hija Rainey McCorquodale, quien más tarde en su vida se convirtió en la madrastra de la princesa Diana. Hubo rumores persistentes de que George tuvo una aventura de 19 años con el actor y compositor Noel Coward. Los servicios de seguridad británicos supuestamente informaron que Coward y George fueron vistos desfilando por las calles de Londres y una vez fueron arrestados por la policía por presunta prostitución. Se creía que las cartas de amor de George a Coward habían sido robadas de la casa de Coward en 1942 y otro grupo de cartas tuvo que ser comprado a un prostituto en París que lo chantajeaba. Chismes adicionales sugirieron que George se entretuvo con su primo lejano, el príncipe de Prusia, Luis Ferdinand, y con el historiador de arte y más tarde espía soviético Anthony Blunt. Como era de esperar, dada su afición por la vida nocturna y el entorno artístico, George, de cabello oscuro y ojos azules, era todo un maniquí, incluso junto a un icono de la moda de ese tiempo como lo era su hermano, el príncipe de Gales. Davis & Company fue el primer sastre de los príncipes, y como era de esperar, Gibbs & Hawkes hicieron su atuendo naval. La marca Huntsman también fue patrocinada por la pareja de príncipes, pero los trajes cruzados de George probablemente fueron de Anderson & Shepard. La preferencia de George por un estilo de doble botonadura resultó en que se lo llamara Kent, especialmente cuando se le veía en un traje de noche. Fue visto casi exclusivamente vistiendo trajes cruzados con una solapa larga y enrollada y con el botón inferior abrochado. Él favoreció y popularizó un elegante cuello inglés extendido a sus camisas. House & Curtis era su principal proveedor y usualmente llevaba una corbata sutilmente estampada con un nudo pequeño y preciso. Y el venerable barbero Gio se encargaba de cuidar el cabello de George. En las imágenes reunidas en el sitio web de la compañía británica de noticiarios Pathé, el duque de Kent a menudo se veía con espléndidos abrigos, de nuevo por lo general con doble pecho. La única vez que apareció con una chaqueta cruzada fue con su uniforme de la Royal Air Force, de la Real Fuerza Aérea. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial se reincorporó a la Armada Británica con el alto rango de contraalmirante.
sirviendo brevemente en la división de inteligencia del almirantazgo, pero al parecer se sentía como un farsante al estar en el servicio que tanto le disgustaba. Antes de la guerra, como su hermano Edward, había sido un gran piloto. En abril de 1940 se transfirió a la Real Fuerza Aérea y renunció temporalmente al rango de vicemariscal aéreo, equivalente a almirante, para asumir el papel de oficial de personal en el Comando de Entrenamiento de la Real Fuerza Aérea con el rango de capitán de grupo. El 25 de agosto de 1942, 4 meses antes de cumplir 40 años, el duque de Kent falleció cuando el hidroavión RAF-S-25 Short Sunderland Mark III se estrelló contra una colina cerca de Donbit, en Caithness, en el extremo norte de Escocia. Según los informes, el príncipe y su comitiva iban a Islandia para visitar a los aviadores de la Real Fuerza Aérea para levantarles la moral. Él fue uno de los 15 fallecidos, solo sobrevivió el artillero trasero Andrew Jack. El piloto líder con mucha experiencia, el teniente de vuelo Frank Goyen, fue culpado por el accidente. Los teóricos de la conspiración han revoloteado en torno a este trágico misterio. Señalan el hecho de que un plan de vuelo normal desde el punto de partida de Invergordon, una ciudad escocesa, habría evitado todo esto por completo. También destacaron que no solo había desaparecido el plan de vuelo de Goyen, archivado antes del despegue, sino también los documentos del Tribunal Secreto de Investigación. Algunos han sugerido que el duque estaba en los controles, en los mandos del avión. Una afirmación sin fundamento fue que el avión estaba en una misión secreta a Suecia para iniciar conversaciones de paz engañosas y fraudulentas con los alemanes. La sugerencia más extravagante fue que la inteligencia británica, por orden de Winston Churchill, causó el accidente, ya que el primer ministro en tiempos de guerra creía que George era un simpatizante alemán. El duque de Kent fue enterrado en el cementerio real de Frogmore Estate, directamente detrás del mausoleo de la reina Victoria. Dejó a su viuda Marina con sus 3 hijos pequeños, Eduardo, quien es el actual duque de Kent y tiene el aspecto de su padre, el príncipe Michael de Kent, que ha heredado el sentido del estilo de George, y la princesa Alexandra, quien se casó con el empresario Angus Ogilvy. Curiosamente, los documentos oficiales relacionados con George, duque de Kent, todavía están clasificados como secreto y no pueden ser revelados. Y acertadamente, un documental británico del año 2003 basado en él se tituló The Queen's Lost Uncle, o El tío perdido de la reina, y tienen razón porque casi nadie habla de él. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.